Bienvenidos nuevamente al canal de costos y gestión. En este video vamos a comprender a qué se llama carga fabril y a conocer las técnicas de cálculo del costo unitario de este elemento. Recordemos la clasificación de costos por función, que hace referencia a las grandes actividades o acciones que se realizan dentro de una empresa. Los costos de las funciones principales son de adquisición, de producción y de comercialización. Los costos de las funciones de apoyo son de financiación y de administración. En este video nos centraremos solamente en los costos de la función de producción, que es exclusiva de las empresas industriales. La doctrina tradicional suele separar los costos de producción en tres grupos: las materias primas, la mano de obra directa y la carga fabril. Veamos ahora a qué se refiere el concepto de carga fabril. La carga fabril suele recibir otros nombres, entre ellos el de costos indirectos de fabricación. Esta categoría de costos agrupa todos los costos de la función de producción que no son parte de las otras dos categorías, ni de las materias primas ni de la mano de obra directa. Por ese motivo, es un grupo muy heterogéneo de costos, y esta cualidad es la principal causa de las dificultades para calcular su costo unitario. La carga fabril está compuesta por los siguientes factores: los consumos de materiales indirectos y del resto de materiales no considerados en el grupo de las materias primas, el costo de la mano de obra indirecta y del trabajo intelectual, el costo de los servicios de terceros, como los servicios públicos o los honorarios profesionales, el costo de los tributos, como las tasas municipales, las depreciaciones de bienes de capital, como las maquinarias, y otros costos vinculados con la función de producción. Tomar este grupo como un elemento del costo de producción implica quitarle importancia a sus componentes. Supone considerar que los únicos costos importantes son las materias primas y la mano de obra directa, que tienen un cálculo de costo unitario muy detallado. Mientras que los componentes de la carga fabril se toman en forma grupal y se asignan al costo del producto como un simple recargo. Más adelante en este video veremos que este tratamiento ha ido cambiando durante las últimas décadas. Cada etapa de proceso elabora diferentes productos, sean intermedios o finales. Por ejemplo, una planta embotelladora produce primero el líquido, por lo cual se calcula el costo de cada litro procesado. Y luego el líquido se embotella, por lo cual en ese proceso se calcula el costo de una botella llena. En este ejemplo, el líquido es el producto intermedio y la botella llena el producto terminado. Entonces, un producto intermedio es aquel que se obtiene de un proceso para ser ingresado en el proceso siguiente, mientras que un producto final es aquel que está listo para su entrega al cliente. Para poder costear el producto elaborado en cada etapa, es necesario determinar qué costos corresponden a cada una. Esto no plantea ninguna dificultad en la materia prima ni en la mano de obra directa, ya que sus costos suelen ser directos de cada etapa de proceso. Sin embargo, algunos costos correspondientes a la carga fabril son indirectos, o incluso muchos de ellos no corresponden a ninguna de esas etapas, sino a sectores de apoyo a la producción. Es por eso que es necesario un tratamiento previo especial de la carga fabril para poder distribuirla íntegramente entre las etapas del proceso industrial. Solo podemos prescindir de esas distribuciones cuando se considera que existe una única etapa de proceso industrial. En ese caso, no cabe duda de que todo costo de producción es directo de ese proceso. Pero volvamos a los casos en los que se requiere más de una etapa de proceso. Los centros de costos son objetos de costos que están representados tanto por actividades principales como de apoyo. En el área industrial, las actividades principales son las distintas etapas del proceso, y las actividades de apoyo son aquellas que no procesan productos, sino que son necesarias para sostener la actividad general de la planta, como el almacén de materiales y el área de mantenimiento. La primera etapa de distribución consiste en asignar los costos entre los distintos centros de costos, tanto principales como de apoyo. Los costos que son directos de un centro se asignan a él sin problemas. Por ejemplo, la depreciación de una máquina de secado de cueros se puede asignar al centro de costos secado.
o la remuneración de un operario de control de calidad que se puede asignar al centro de costos, control de calidad. Pero hay costos que no corresponden a ningún centro de costos en particular. En esos casos, el costo debe distribuirse entre los centros eligiendo un criterio de reparto que represente el mayor o menor uso que haga cada uno de ese costo. Por ejemplo, la depreciación del edificio de la planta industrial puede distribuirse en función de la superficie que ocupe cada sector, o la remuneración del jefe de planta, que puede distribuirse por la cantidad de personal que tiene cada área. Esta asignación de costos suele ser llamada distribución primaria. El resultado final de esta etapa es que toda la carga fabril queda distribuida totalmente entre todos los centros de costos, sean principales o de apoyo. Dado que los centros de apoyo no tienen contacto con los productos, no puede asignarse razonablemente su costo entre ellos. Pero como brindan apoyo a otros centros, su costo sí puede asignarse a aquellos centros que se benefician de sus servicios. Para ello se puede elegir un criterio de distribución que represente el mayor o menor servicio brindado a los otros centros de costos. Esta segunda etapa suele ser llamada distribución secundaria. En la distribución secundaria suele haber dos problemas. Por un lado, hay centros de apoyo que se brindan servicios también a sí mismos. Por ejemplo, el comedor de planta le da de comer a los empleados del propio sector. En ese caso, cuando se distribuye el costo entre los centros beneficiados, una parte de ese costo volverá al mismo centro y tendrá que volver a repartirse, generándose un proceso de distribución circular, o sea, sin fin. El otro problema es que hay centros de apoyo que se brindan servicios en forma recíproca. Por ejemplo, mantenimiento le brinda servicios al comedor reparando sus equipos y el comedor alimenta al personal de mantenimiento. Por lo tanto, cuando el costo de uno de esos centros se distribuye, parte de su costo irá al otro centro. Y cuando se distribuye el costo de este último, parte del costo irá al primero, obligando a repetir nuevamente el proceso indefinidamente. O sea, acá también se genera un proceso de distribución circular. Hay diversas formas de resolver estas asignaciones circulares. La más sencilla es el método escalonado. Este consiste, por un lado, en evitar que un centro de costos se asigne costos a sí mismo, eliminándolo del reparto. Y por otro lado, que luego de distribuir el costo de un centro de apoyo, éste se considera cerrado, o sea, que en adelante no recibe costos de ningún otro centro. Además, el cierre de los centros debe realizarse en cierto orden. Los centros que brindan servicio a mayor cantidad de centros se cierran primero. En caso de que dos centros empaten, se cierra primero el que recibe servicio de menor cantidad de centros. Y si vuelve a haber empate, se elige primero el de mayor monto. Una vez finalizada la distribución secundaria, toda la carga fabril queda distribuida entre los centros de costos principales, o sea, los que representan las etapas del proceso industrial. Existen etapas de proceso que son de producción simple, o sea, elaboran una única clase de producto. Y otras que, si bien elaboran varias clases de producto, en todas aplica aproximadamente el mismo esfuerzo productivo. En estas situaciones, el costo unitario de carga fabril se obtiene dividiendo el costo de carga fabril del centro por el nivel de actividad medido en unidades físicas. Cuando una etapa del proceso industrial elabora productos sobre los que realiza un esfuerzo productivo diferente entre sí, lo usual es reflejar esa situación en los costos. O sea, a un producto que requiere más esfuerzo que otro, debería asignársele un costo superior al otro en esa misma proporción. A ese efecto, se recurre a un artilugio para utilizar la función general del costo. Según ella, el costo de un objeto es la sumatoria del producto entre el componente físico y el monetario de cada factor. En este caso, la carga fabril es tratada como un solo factor. A continuación veremos cómo calcular los componentes físico y monetario de la carga fabril. La carga fabril
está compuesta por un conjunto de elementos heterogéneos, cada uno de los cuales tiene su propio componente físico. Por ejemplo, en la depreciación de una máquina, el componente físico es el tiempo de uso. En el caso de un aceite lubricante para esa misma máquina, la cantidad de aceite consumida. En el caso del gas natural, el metro cúbico de gas consumido. Dado que el tratamiento tradicional de este elemento es grupal y que no hay un componente físico único, se le genera un componente físico artificial. La unidad de medida de ese componente es llamada tradicionalmente módulo de aplicación y más modernamente unidad de esfuerzo productivo. Se trata de una unidad que mide con aproximación cuánto esfuerzo lleva a elaborar cada producto. La unidad de esfuerzo productivo más común es la hora hombre. Eso se debe a que la cantidad de horas hombre por unidad es determinada para calcular el costo unitario de la mano de obra directa, por lo cual no requiere un esfuerzo administrativo adicional. Esta unidad de medida es utilizada principalmente en los procesos que insumen mano de obra directa en forma intensiva. Cuando los procesos son más bien mecánicos y usan poca mano de obra, el esfuerzo productivo puede estar más representado por las horas máquina. Al igual que las horas hombre, la hora máquina es una medida compuesta, que multiplica el tiempo de uso por la cantidad de máquinas. Cuando hay diversas máquinas con diferente eficiencia, se puede tomar el rendimiento promedio entre ellas. Existen otras formas de medir el nivel de actividad de un proceso en cantidades físicas, como la cantidad de materia prima consumida, pero son menos habituales. Como el costo unitario se calcula proceso por proceso en forma individual, hay que elegir un componente físico para cada uno de los procesos. También existe la posibilidad de utilizar más de un componente físico por proceso, de forma que parte del costo del mismo se asigne en función de uno y el resto en función de otro. En definitiva, al elegir una unidad de esfuerzo productivo para cierta etapa de proceso y determinar la cantidad que necesita de ella para cada unidad de producto elaborado, obtenemos el componente físico de la carga fabril. Ahora queda por tratar la forma en que se calcula el componente monetario. Para obtener el componente monetario, hay que dividir el total de carga fabril de cada centro por su nivel de actividad, medido en la unidad de esfuerzo productivo que se haya elegido como componente físico. El componente monetario de la carga fabril suele ser llamado tradicionalmente cuota de aplicación o cuota de absorción. Finalmente, multiplicamos el componente físico por el monetario para obtener el costo unitario del producto. Una variante del método anterior es aquella que unifica los niveles de actividad de los distintos productos en el nivel de actividad equivalente a un producto base. Para poder calcularlo, para cada proceso primero hay que elegir el producto base, o sea, aquel que tomaremos de referencia para medir el nivel de actividad de todos los productos. Y luego elegir la unidad de medida de esfuerzo productivo. Si sumamos las unidades de esfuerzo productivo demandadas por todos los productos y dividimos ese total por la cantidad de esfuerzo productivo demandado por cada unidad del producto base, obtenemos el nivel de actividad medido en unidades del producto base, o sea, como si solo se hubiera producido ese producto. Eso lo asemeja al caso de producción simple. Así, para obtener el costo unitario del producto base, dividimos la carga fabril del proceso por ese nivel de actividad. Finalmente, para obtener el costo unitario de cierto producto, dividimos el costo unitario del producto base por el esfuerzo productivo que demanda y multiplicamos ese resultado por el esfuerzo productivo demandado por ese producto. Hay una técnica más simple de calcular el costo unitario de carga fabril. Es mediante una proporción respecto de otros elementos. Lo más habitual es hacerlo en base a la mano de obra directa. En primer lugar, se debe calcular el costo total de carga fabril y de mano de obra directa para cierto periodo. Luego, dividimos el monto de carga fabril por el monto de mano de obra directa.
El resultado es un coeficiente que indica los pesos de carga fabril que se insumen por cada peso de mano de obra directa. Para calcular el costo unitario de carga fabril de un producto, simplemente multiplicamos el costo unitario de mano de obra por ese coeficiente. También se puede elegir como parámetro, en vez de la mano de obra directa, la materia prima, o la suma de ambos, o sea, el costo primo. Existen variantes que separan la carga fabril en grupos. Por ejemplo, la carga fabril variable y la carga fabril fija. O también, separando además la carga fabril fija en operativa y estructural. En estos casos, cada grupo debe tratarse como si fueran elementos del costo diferentes. O sea, se realiza una distribución primaria y una secundaria por cada grupo. Desde hace varias décadas, el monto total de la carga fabril ha ido creciendo proporcionalmente, especialmente en las industrias que fueron modernizando sus métodos de producción, muchas veces opacando a los otros dos elementos tradicionales. Es por eso que se desarrollaron técnicas que involucran la apertura de los factores que integran ese grupo. Un ejemplo es la técnica del costeo por actividades o Activity Based Costing. La misma requiere solo una distribución primaria y luego asignar los costos a cada una de las actividades que realice cada centro de costos. Luego, se asignan los costos a los productos en función de cuánta cantidad de esas actividades se suma. En este video no profundizaremos esta forma de calcular costos unitarios, dado que es un tema que requiere más tiempo de desarrollo. Para terminar, les recuerdo que el cálculo del costo unitario de carga fabril es uno de los 3 valores que se necesitan para obtener el costo unitario de producción. Habiendo alcanzado nuestro objetivo, damos por finalizado este tema. Les envío un abrazo virtual y los despido hasta el próximo video.